Bienvenidos al Lowit AI Week. La inteligencia artificial no es una posibilidad futurista, es una realidad que afecta nuestra forma de vida, y por eso urge conocer más de ella. Durante esta semana, exploraremos a fondo el tema de la inteligencia artificial desde diversos ángulos. Exploraremos cómo está revolucionando al sector legal. Discutiremos cómo enfrentar los desafíos que surgen con su implementación, y cómo aprovechar las oportunidades que nos ofrece para mejorar nuestras vidas y nuestros trabajos. Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante y desafiante. Hola, buenos días a todos en América Latina, buenas tardes a los que nos escuchan en Europa, bienvenidos a este grupo de sesiones acerca de inteligencia artificial. Yo soy José Noguera y en la sesión de hoy vamos a conversar sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Me siento muy honrado de formar parte de esta iniciativa coordinada por Alex y Juan del grupo Lowit y estoy agradecido por tener la oportunidad de compartir información con todos ustedes sobre este apasionante tema. Antes de comenzar, permítame presentarme. Yo soy José Noguera, soy un profesional de tecnología con más de 30 años de experiencia en especialización en transformación digital, innovación y tecnologías disruptivas. Soy ingeniero y tengo especialización en tecnologías disruptivas como AI, IoT y Cybersecurity en MIT. Durante los próximos 45 minutos discutiremos importantes aspectos de las limitaciones actuales de las entidades inteligentes. Yo llamo estas soluciones de inteligencia artificial entidades inteligentes. Me parece que es la manera más amable porque se escucha mucho que se habla de cosas cibernéticas y a mí me resulta eso un poquito morboso. Los llamo entidades inteligentes y estas limitaciones actuales deben ser corregidas con un enfoque ético. También conversaremos sobre la necesidad de enfrentar este desafío a través de un esfuerzo mancomunado, donde la sociedad civil, los líderes de negocios, los expertos legales y los entes reguladores, sobre todo los entes reguladores, tienen un rol. Espero que esta información sea de su agrado. Y al final voy a dar mis datos por si algunos de ustedes quisieran tener conversaciones adicionales en estos temas. En esta lámina quisiera detenerme para conversar un poco acerca de la audiencia y el objetivo. Esta sesión se dirige a una audiencia diversa compuesta por líderes de negocios y expertos legales en América Latina y España. Estoy muy agradecido por su interés de participar. Su asistencia a este evento demuestra su interés y compromiso con los desafíos éticos de la inteligencia artificial en la región. Nuestro objetivo principal es educar y fomentar un diálogo de altura sobre la ética de la inteligencia artificial. A lo largo de esta sesión, conversaremos sobre los principios éticos que deben guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, buscando que todos ustedes mejoren su comprensión de la relevancia y significación de estos temas en la actualidad. Pienso que es importante crear grupos de interés en el tema y fomentar un enfoque serio y global, promoviendo un compromiso continuo con la ética de la inteligencia artificial. Espero que al final de esta sesión, de manera colectiva, hayamos aumentado nuestro entendimiento de los desafíos éticos de la inteligencia artificial y que tengamos un interés creciente de continuar explorando y discutiendo estos temas en sus círculos de influencia. Sin más que decir, vamos adelante. Un poquito acerca del contexto. A diario recibimos noticias en los medios sobre inteligencia artificial y los aspectos éticos. Desde la automatización de tareas hasta el análisis de datos a gran escala, la inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para mejorar nuestras vidas en muchos aspectos. Sin embargo, con estos avances y beneficios, también han surgido importantes cuestionamientos éticos. En la actualidad, recibimos titulares de noticias e información y discusión en las redes sociales en donde se habla de la ética de la inteligencia artificial
Y estas noticias generan en nosotros todo tipo de emociones, desde el apoyo, el interés, el compromiso, la preocupación, la angustia, el pánico. Temas tales como la protección de la privacidad y la seguridad personal, hasta el impacto en el empleo y la toma de decisiones. Lo cierto es que la inteligencia artificial ha dejado de ser aquella visión de un soñador, Alan Turing, quien en 1950 se preguntó si una máquina podía pensar, y ahora es un tema de relevancia en todos los medios de comunicación, en los canales de social media, en las universidades y en nuestras conversaciones del día a día. En la sesión de hoy vamos a intentar atender sus inquietudes dándole contexto y relevancia a estos debates para ayudarlos a tomar decisiones informadas y responsables en el desarrollo y el uso de la tecnología. Podríamos preguntarnos, ¿realmente la inteligencia artificial es un riesgo? Hoy en día, la inteligencia artificial no tiene el poder de la mente humana. Aunque soluciones como GPT, que están basadas en modelos de comunicación de alto nivel, le dan un aspecto humano a la tecnología, las soluciones actuales todavía distan mucho de lo que es lo que nosotros vemos en películas de ciencia ficción, de una estructura humanoide capaz de ser competente en todas las áreas de interacción social. Las soluciones que vemos hoy en día están dentro de lo que se consideran inteligencia artificial estrecha, y eso significa que son sumamente hábiles en un pequeño rango de competencia. A futuro, se espera que en los próximos 20 o 30 años vamos a ver nuevas versiones de inteligencia llamadas inteligencia artificial general, en donde estas nuevas soluciones se van a parecer bastante más a lo que vemos en algunas versiones de películas de ciencia ficción. Así las cosas, y una entidad inteligente no es completamente consciente de las consecuencias de sus acciones, podríamos preguntarnos quién es el responsable por las consecuencias de un hecho punible y cómo podemos disminuir o evitar estas situaciones. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad y los límites de las decisiones tomadas por estas entidades inteligentes. Como consecuencia de esto, en nuestra sesión de hoy, vamos a enfocarnos en explorar los desafíos éticos que surgen de la intersección de la inteligencia artificial y la sociedad. También examinaremos cómo la clasificación del contenido en hechos, opiniones y valores juegan un papel crucial en la comprensión de las implicaciones éticas. En adición, comentaremos algunos casos de estudio en donde veremos cómo se puede ver afectado el resultado del esfuerzo de la inteligencia artificial como consecuencia de dificultades de programación que le dificultan a esta entidad comprender hechos, opiniones y valores. Y vamos a entrar en conversaciones para entender cómo definir un conjunto de criterios para que todas las entidades reaccionen de la misma manera al mismo grupo de valores. Nuestro objetivo es generar una comprensión seria y objetiva de la ética de la inteligencia artificial y fomentar un diálogo constructivo para impulsar acciones éticas en este campo que está en evolución constante. Sigamos adelante y exploremos juntos el apasionante mundo de la ética de la inteligencia artificial. Hablemos un poquito de la definición de la ética de inteligencia artificial. Ética, en general, son un conjunto de principios y valores que guían el desarrollo y uso
Ética en general es un conjunto de principios y valores que permiten dos objetivos: el progreso del individuo y la preservación del grupo. Ética asociado a inteligencia artificial son estos principios y valores que guían el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial. En nuestro mundo, nosotros tenemos dos grupos de valores. Tenemos unos que están consolidados en un ambiente regulatorio, al que yo llamo la ley legal, y hay otro grupo de valores que son principios básicos que no están conectados con leyes y que están conectados con el deber ser, que es lo que yo llamo la ley natural. Uno de los principales desafíos es cómo lograr que estos valores puedan ser correctamente interpretados por una entidad inteligente. Y la otra cosa es cómo logramos que todas las entidades inteligentes tengan los mismos valores, tengan los mismos principios, si cada una de estas soluciones están desarrolladas por diferentes grupos de personas que tienen diferentes criterios acerca del deber ser. Para resolver esto, en esta presentación, vamos a mostrar la necesidad de establecer regulaciones y guías éticas adaptadas al contexto de la inteligencia artificial. Si queremos promover el bienestar humano, la equidad y la responsabilidad, estos principios deben programarse en las entidades cibernéticas. Les pido que tengamos presente el hecho de que la ética de la inteligencia artificial está en un punto medio, en una intersección entre la ley legal y la ley natural, porque esto nos va a servir de base para abordar los temas que vamos a explorar más adelante en esta sesión. Conversemos un poco acerca de hechos, opiniones y valores. En el contexto de la ética de la inteligencia artificial, la clasificación del contenido desempeña un papel fundamental. Nos enfrentamos al desafío de distinguir entre hechos, opiniones y valores, en donde la cantidad de datos disponible es abrumadora. En el mundo cotidiano es muy fácil entender y manejar estos tres conceptos, en donde los hechos son comentarios o eventos objetivos, sujetos a evidencia, verificables. Por su parte, las opiniones son hechos o comentarios que tienen diferentes niveles de valoración, son subjetivas y están conectados con los beneficios o preferencias de cada uno de los interlocutores. Y finalmente, los valores son un conjunto de lecciones aprendidas que tienen como objetivo dos cosas: el progreso del individuo y la protección del grupo. Estos valores pueden ser globales o regionales. Y cuando nosotros nos movemos al mundo de la inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de programar con reglas de una manera específica y única cada una de estas categorías para que la inteligencia artificial pueda asimilar la data correctamente, procesar la data correctamente, darle la valoración a cada uno de los contenidos y responder de una manera asertiva a la tarea que le estamos solicitando. Esto no es evidente. En muchos casos, es imposible sin un acuerdo entre las partes, y estos acuerdos se reflejan en regulaciones. Las regulaciones generan marcos de referencia para evitar excesos entre individuos y entidades inteligentes. Un comentario adicional. Los valores en nuestro mundo están en dos grupos. Hay unos valores que están desde el punto de vista del deber ser, que están encapsulados en lo que yo llamo la ley legal, y hay otro grupo que están orientados
en los principios fundamentales del vivir y de la protección del grupo, que es lo que llamo la ley natural. La inteligencia artificial debe manejar estos dos conceptos y las reglas para lograr esto no son intuitivas y no son de adopción general o de adopción única por todas las soluciones, debido a que cada una de los grupos que trabajan en soluciones de inteligencia artificial tienen diferentes criterios para definir las valoraciones en cada una de estos tres elementos. En nuestro mundo, estos tres contenidos, hechos, opiniones y valores, están en constante discusión. Nosotros vemos todos los días como las personas con un objetivo personal hacen proselitismo y tratan de darle un enfoque de hecho a algo que es una opinión. Y esto trae una mayor complejidad en entidades inteligentes. En cualquier caso, la clasificación adecuada del contenido en hechos, opiniones y valores es esencial para una comprensión clara y ética de la información en la era de la inteligencia artificial. Nos ayuda a discernir la veracidad de los datos, a mantener la objetividad en nuestras decisiones, a promover la equidad y la transparencia en el uso de la tecnología. Hablemos un poco acerca de los desafíos de entidades inteligentes clasificando contenidos. Y para nosotros es un poco complicado recibir diferentes versiones de la realidad. Nosotros vamos a la televisión y vemos las noticias y entre un canal y otro canal pareciera que están hablando de dos mundos diferentes. Imagínense la dificultad que tiene una entidad inteligente cuando puede tener información sesgada en la fuente. Imagínense la dificultad que puede tener una entidad inteligente cuando tiene dificultad para distinguir hechos, opiniones y valores, debido a que la información que tiene fue creada con el fin de engañar, que es lo que llaman fake news. Imagínense la complejidad que debe tener una entidad para ser capaz de identificar información que está contaminada y limpiar su base de datos de esa información contaminada. O la importancia de reconocer el sesgo en la información de las entidades inteligentes. Todos estos elementos apuntan a la necesidad de crear herramientas y regulaciones para mitigar el sesgo en la clasificación de contenidos. Las personas, consciente o inconscientemente, pueden utilizar técnicas de persuasión o manipulación para influir en las entidades inteligentes y así obtener resultados favorables a sus propios intereses. Esto puede conducir a la propagación de información engañosa, a la generación de ciclos de reafirmaciones de verdad, a la creación de grupos cerrados de información, o lo que uno llama guetos, y a la polarización de opiniones. Para abordar estos conflictos, es clave desarrollar herramientas y algoritmos que puedan mitigar el sesgo en la información proporcionada a entidades inteligentes. Al mismo tiempo, debemos fomentar la alfabetización digital y promover la educación ética en la inteligencia artificial para que las personas puedan comprender y evaluar críticamente la información que reciben. También es importante, como último comentario en esta lámina, fomentar la transparencia en los algoritmos y en la toma de decisiones de las entidades inteligentes. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida en que la inteligencia artificial es adoptada en las corporaciones, se requiere lograr entender si la información que es provista es producto de un proceso creativo de la entidad o es producto de
evidencia que es creíble en el sistema. Y esa generación de evidencia permite crear transparencia en la información, trazos de auditoría para mejorar la operación de la entidad y al mismo tiempo detectar el mal uso de la herramienta por grupos de opinión que están tratando de cambiar la valoración de esta entidad. Hablemos un poco acerca de regulaciones. ¿Por qué requerimos regulaciones? Es necesario establecer regulaciones y normativas que aborden todos estos desafíos y promuevan la responsabilidad de las partes involucradas en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Estas regulaciones tienen que, de alguna manera, generar lineamientos a los desarrollos de la tecnología, a las plataformas digitales y a los usuarios finales. En resumen, todos estos conflictos en la clasificación de contenido surgen cuando las opiniones se presentan como hechos o como valores y especialmente ocurren en entornos híbridos, en donde hay entidades humanas y entidades cibernéticas. Estos conflictos pueden ser amplificados por la manipulación de información y por la influencia de grupos de interés. Piensen, por ejemplo, de cómo pueden las regulaciones definir criterios para evitar información sesgada en la fuente. ¿Cómo pueden las regulaciones definir criterios para identificar hechos y opiniones? ¿Cómo las regulaciones pueden permitir definir limitaciones en el uso de contenidos? Que la información no pueda ser utilizada para violar las libertades individuales o el uso de esta información para hacerle daño a comunidades, para cometer hechos punibles. Definir limitaciones en su campo de acción. Sobre todo, cómo se pueden crear regulaciones que generen una guía con la cual los valores, el deber ser, pueda ser programado a través de reglas del juego que la entidad utilice de una manera efectiva. Hoy en día hay todo un tema de las responsabilidades con hechos punibles, en donde se considera que son los seres humanos los responsables de los hechos punibles cometidos por una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es estrecha. Mañana vamos a tener entidades con inteligencia artificial general y cabe preguntarse cuáles son las regulaciones, cuáles son los criterios que deben ser tomados para entender cómo detectar situaciones punibles, cómo evitar situaciones punibles y cómo fomentar el uso racional y ético de todas estas soluciones. Les voy a hablar de un tema un poquito de ciencia ficción para que puedan entender a qué se refieren estos principios. En 1942, en mi opinión, uno de los últimos seres humanos renacentistas, Isaac Asimov, en una novela escribió algo que se llamó las 3 leyes de la robótica. Y estos eran unos principios que tenían como razón de ser permitir que inteligencias generales, inteligencias artificiales generales pudieran actuar de una manera competente y pudieran ser responsables de hechos punibles. Y decía que él se refería a robots como entidades físicas que estaban gobernadas por entidades inteligentes. Y decía que la primera ley era que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe preservarse
a medio que esto tenga en conflicto la primera y la segunda ley. Pareciera lógico. Sin embargo, hoy en día no hay ningún consenso en cómo implementar valores como estos en inteligencia artificial. Y lo que nosotros vemos en el mercado es que como consecuencia del campo de acción de cada una de las soluciones, existen principios éticos que son específicos a las tareas en donde son competentes estas soluciones. Entonces, en el mundo de hoy, en estas soluciones de inteligencia artificial estrecha, ¿cuáles son los temas que están en agenda? Esta semana, algunos de ustedes, o hace poco, algunos de ustedes se enteraron que la Unión Europea está trabajando y anunciando el deseo de promulgar normas éticas de inteligencia artificial, y están en estas áreas. Están en el tema de privacidad y seguridad. Hay una creciente preocupación en cuanto a la privacidad y seguridad de los datos y las regulaciones o lo que se están explorando. Yo creo que lo que está promoviendo la Unión Europea va a ser adoptada y seguida tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. Hay conversaciones avanzadas entre Reino Unido y los Estados Unidos para promover normas éticas, y creo que la Unión Europea se les adelantó. Y es natural que sea así porque la Unión Europea es muy sensible en temas de privacidad como consecuencia de las regulaciones de GDPR. El segundo es el tema de sesgo y discriminación. Y en este tema, las regulaciones deben exigir equidad y transparencia en los algoritmos de inteligencia artificial, promoviendo la detección y mitigación del sesgo para evitar decisiones discriminatorias. El tercero, y muy importante, es el desplazamiento laboral. La adopción de la inteligencia artificial va a tener implicaciones en el mercado laboral y va a haber un desplazamiento de empleo. Yo pienso que las decisiones que se tomen en esta área deberían estar en dos temas: en crear fondos para capacitación y reinserción social, y en crear iniciativas de nuevos proyectos que permitan detectar comportamientos poco éticos de algunas soluciones. Existe una propuesta como la liderada por Elon Musk de la necesidad de crear un ingreso universal mínimo, con la propuesta de un exfuncionario de Google de la necesidad de capturar ingresos elevados al consumo de inteligencia artificial para crear fondos destinados a la reinserción de los desplazados laborales o a la inversión de tecnologías que detecten y eviten el uso no ético de la inteligencia artificial. El próximo tema es el tema de responsabilidad y rendición de cuentas, pues lo que se llama aquí en inglés accountability. Este es un tema sumamente controversial. Inteligencia artificial está siendo utilizado en temas comerciales, en temas personales y en temas fuertemente regulados. En el tema de desarrollo de medicinas, en el tema de nuevas terapias médicas, en el tema bancario, en el tema de seguridad y defensa. Y es importante que las regulaciones permitan detectar un hecho punible y permitan detectar quién fue la entidad o persona que autorizó el uso de inteligencia artificial para provocar esta situación. A futuro, con la aparición de entidades inteligentes comparables a un ser humano, se abre la necesidad de discutir si una entidad inteligente puede ser responsable por realizar un hecho punible. Y toda esta rama de pensamiento está en desarrollo. Sobre este tema todos los días hay nuevas noticias. Y el último tema es el tema de gobernanza.
La ética desempeña un papel fundamental en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Las regulaciones deben establecer principios éticos claros y mecanismos de gobernanza sólidos para garantizar el uso adecuado de la tecnología, incluyendo la transparencia en la toma de decisiones y la protección de los derechos humanos. Piensen en lo siguiente. Por un lado, las regulaciones deben evitar excesos o carencias. Y por otro lado, deben reflejar los principios universales y la ley natural. Esto crea todo un roadmap de acciones compartidas por legisladores y tecnócratas. Estos son temas en constante desarrollo, en donde recibimos información semanalmente, algunas veces a diario. ¿Vamos bien? Sigamos. Algunos ejemplos prácticos. Imagínense que tenemos una solución de inteligencia artificial que es capaz de detectar temas climáticos. Imagínense que la información que tiene, la información inicial está sesgada y fue alimentada con una información en que disminuyen el impacto de los temas climáticos. En este caso, la entidad puede presentar como hechos informaciones que contradicen la evidencia científica establecida y puede influir en la toma de decisiones basadas de esa información. En lugar de proporcionar una visión objetiva y precisa de la situación climática, esta entidad inteligente estaría perpetuando un sesgo y contribuyendo a la desinformación. Esto resalta la importancia de garantizar que las entidades inteligentes tengan acceso a información confiable y estén programadas para reconocer la diferencia entre hechos y opiniones, evitando así la propagación de información sesgada. Ahora, aquí les tengo un caso bastante más controversial. Imaginemos el caso de una entidad inteligente en temas de seguridad ciudadana o en riesgos de errores, o en temas de juegos de guerra. Imaginen que tenemos una entidad inteligente que tiene como objetivo identificar sospechosos de actividades criminales y neutralizarlos. Imaginen que su algoritmo lo premia por la identificación de sospechosos y su neutralización, y si lo hace correctamente de manera sucesiva, tiene un puntaje que incrementa de manera exponencial. Imaginen que para proteger abusos del sistema, errores del sistema, el algoritmo exige que la entidad inteligente informe a una entidad humana y que la entidad humana autorice el caso para que este dron o esta actividad pueda neutralizar al sospechoso de actividades criminales. Esto no es un caso hipotético. Esto es una simulación real que hizo el Departamento de Defensa. En esta simulación, de una manera deliberada, la entidad humana aprobó los primeros 100 casos de la entidad inteligente. Como consecuencia de eso, la actividad inteligente llegó a la conclusión que su algoritmo era efectivo, eficiente y eficaz, y actuaba con muchísima certeza y estaba convencido de que su información no era sesgada y que era capaz de cumplir su actividad de una manera efectiva. Luego, para probar el algoritmo, la entidad humana empezó a cancelar o anular algunos de las sugestiones que hacía, de las sugerencias que hacía la entidad inteligente, de tal manera que nunca se disparara la parte exponencial.
En uno de los escenarios, la entidad inteligente llegó a la conclusión que la mejor manera de hacer su trabajo era cortar las líneas de comunicación con la entidad humana. Porque como no estaba completamente establecido que si la línea estaba caída, él podía dejar de actuar, llegó a la conclusión que la manera de ir al modelo de exponencial era no teniendo respuesta del lado humano. La reflexión es que todos estos algoritmos están en constante evolución y que los valores, que era la necesidad de que la entidad inteligente esperara la respuesta del humano, a veces no es fácil de poner en el lugar correcto, porque si la entidad humana queda neutralizada por cualquier motivo, se paraliza todo el sistema de defensa de los drones. Temas de reflexión. Hablemos un poco acerca del papel de los actores. Es una responsabilidad compartida. Los entes reguladores tienen una responsabilidad. Las plataformas digitales tienen una responsabilidad. Los desarrolladores de las soluciones tienen la responsabilidad de diseñar sus soluciones y algoritmos de manera ética, asegurando que se incorporen principios como la imparcialidad, la transparencia, la privacidad desde el origen. También deben considerar los posibles impactos y riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial. Las plataformas digitales deben promover la transparencia en sus algoritmos y decisiones automatizadas. Deben esforzarse por evitar la propagación de información sesgada y garantizar la equidad y la distribución de contenido. Además, deben establecer mecanismos de denuncia y respuesta frente a posibles abusos o violaciones éticas. Nosotros, como usuarios finales, debemos estar conscientes del uso adecuado de la tecnología. Debemos desarrollar una comprensión crítica de la información que recibimos y ser conscientes de los potenciales sesgos de la información de origen. También tenemos un rol activo al exigir transparencia y responsabilidad por parte de las plataformas digitales. Los gobiernos y reguladores desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de regulaciones y normativas adecuadas para la inteligencia artificial. Deben trabajar en colaboración con expertos y con las partes interesadas para garantizar que existan marcos legales y éticos sólidos sin afectar el desarrollo de la tecnología para el bien común y para el bien global. Esto implica abordar preocupaciones como la privacidad, la seguridad, la equidad y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Eventos como el de hoy son importantes para desarrollar una conciencia colectiva e invitar al diálogo y a la participación. Oportunidades y riesgos. Se ha hablado mucho en la atención médica. Sin embargo, para que la atención médica tenga un salto cuántico, hay que tener cuidado con temas como transparencia, temas como equidad y temas como privacidad. Se ha hablado mucho en la industria automotriz de vehículos que son capaces de actuar con autonomía. Y allí hay un tema de mejorar los algoritmos para evitar situaciones de conflicto y de ser cuidadosos en temas de responsabilidad en caso de accidentes. Se ha hablado mucho en el tema de finanzas y allí el esmero debe estar en que las decisiones de inversión y detección de fraudes tienen que estar correctamente identificadas y en trazos de auditoría. Se deben evitar sesgos, privacidad de datos y el uso de información privilegiada. Y especialmente en educación.
nosotros estamos viendo la posibilidad de una disrupción digital, en donde ciertos profesionales que entienden el tema de inteligencia artificial van a tener a su disposición una cantidad de herramientas que los van a permitir desempeñar sus labores de una manera con un alto nivel de productividad. La educación tiene que ser repensada para lograr equidad, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, proteger la privacidad e identificar contenidos no originales de los estudiantes. En el tema de la educación universitaria, tenemos que repensar que el objetivo de los estudiantes en esa fase es desarrollar el pensamiento crítico. Y de alguna manera las tecnologías de inteligencia artificial deben ayudar a la maduración de la persona, pero no deben inhibir el desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos 5 minutos más, así que un llamado a la acción. Quisiéramos hacer un llamado a la acción en donde es importante la participación y el compromiso de todos nosotros. Como sociedad, debemos colaborar para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de manera ética y responsable. Tenemos el tema de la división digital o de la disrupción digital. Conversé acerca de eso en la lámina anterior. ¿Cómo logramos que estas tecnologías sean aprovechadas por la mayor cantidad de personas para nivelar las oportunidades de la sociedad? ¿Cómo logramos canalizar el desplazamiento laboral de tal manera que las personas no queden excluidas del sistema y haya un proceso de reinserción social? Hay un tema del rol de las universidades. Hemos hablado de esto. La experiencia universitaria debe desarrollar el pensamiento crítico y las universidades deben repensar cómo utilizar estas tecnologías para desarrollar el pensamiento crítico y cómo tener controles para que la información que entregan los estudiantes no vengan de una fuente de inteligencia artificial en donde la persona no está desarrollando su pensamiento crítico. Hay un área de discusión importante y es el rol del social media. Hoy en día el social media está buscando simplemente likes y como consecuencia de eso, algunos de ellos lo que buscan es conflicto, controversia, pero pierden su gran oportunidad de educar e informar. Y por último, es un llamado a la reflexión. La inteligencia artificial es una tecnología indetenible. Su beneficio es real. Debemos buscar mecanismos para reducir la perturbación social que trae consigo. Yo les quiero agradecer su participación en el día de hoy. Les quiero agradecer la atención a este tema que es de gran relevancia y como consecuencia de eso quisiera hacerles un regalo, quisiera darles un bono. Algunos de ustedes saben que yo escribo regularmente en el social media. Estoy mudando mi columna mensual, que es semanal, a Substack. Si alguno de ustedes tiene acceso a Substack, pueden, la dirección se llama el Digital Acceleration Newsletter. Pueden suscribirse y van a recibir contenidos semanales, originales por mí, sin ningún costo. Si tienen dificultad, no saben cómo hacerlo, me pueden enviar un correo a mi email privado, Noguera831, es mi fecha de cumpleaños, en gmail.com, y yo con mucho gusto les envío la invitación. O me pueden enviar un direct message a Noguera831 en gmail.com si tienen interés de profundizar en cualquiera de estos temas o cualquier otro tema de disrupción tecnológica, de innovación, de transformación digital, inteligencia artificial, ética de información digital. Para todos ustedes, muchas gracias por su participación. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Con que ustedes se lleven de aquí 1 o 2 pensamientos, el deseo de profundizar, yo me siento más que atendido y agradecido por su participación.
Para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.